Ese invierno se aferraba con particular terquedad. Marzo no traía deshielos, el sol rara vez atravesaba el cielo gris, y solo el viento permanecía en movimiento. Ventoso, punzante, arrancando los últimos vestigios de calor. La ventisca sorprendió a las afueras de Platovo con una furia repentina. Gruesos copos de nieve caían verticalmente, pegándose a los marcos de las ventanas, a los viejos postigos y a la pintura descascarada de las paredes de las casas de madera. Todo a su alrededor se volvió blanco lechoso, como si el pueblo hubiera desaparecido bajo una capa de algodón. Platovo estaba lejos de las grandes carreteras. A 40 kilómetros de la autopista más cercana y a 15 de la vía férrea, si se iba por el campo y el bosque, el pueblo lentamente moría. Las fábricas locales habían cerrado a finales de los 90 y ahora solo quedaban la escuela, la oficina de correos, el dispensario médico y un par de tiendas donde por las mañanas se reunían los ancianos. Muchos se habían ido, dejando sus casas vacías. Los que se quedaron se apoyaban mutuamente, pero miraban con desconfianza a los extraños y a aquellos que intentaban mantenerse al margen. Margarita Sergeyevna se mudó aquí hace 4 años. La casa le había llegado por línea de un pariente lejano, un anciano que murió calladamente y sin llamar la atención. Desde entonces, casi nunca salió de su propiedad. La casa estaba justo al borde del bosque. Detrás comenzaba un claro, y más allá, espesos matorrales de abedules. Por ahí no pasaban ni niños ni jóvenes, solo de vez en cuando algún guardabosques o cazador se aventuraba. Su hogar parecía estar cortado del mundo. Un viejo cerco gris con una esquina derrumbada, una puerta desvencijada, huellas en el sendero que conducían desde el porche hasta el pozo, y un silencio denso, como la nieve. Vivía según un ritmo que ella misma había establecido. Se despertaba al amanecer, sin encender la luz, simplemente encendiendo fuego en la estufa. La casa de madera crujía por las mañanas, y ese crujido era para ella casi música, una señal de que todo seguía igual, de que nada había cambiado. Hervía agua en una tetera esmaltada, lavaba su cara con agua fría y desayunaba avena con pan negro. Luego se sentaba frente a la máquina de coser. Su trabajo era tranquilo. Los pedidos llegaban del taller local en el centro del distrito o, a veces, de personas particulares. Cosía de todo, desde fundas de almohada hasta abrigos masculinos. Lo hacía meticulosamente, sin prisa, como si cada puntada tuviera importancia. A los vecinos solo los conocía de vista. Varias veces la invitaron a cumpleaños o a celebraciones de Maslenitsa, pero siempre rechazaba cortés y secamente. No asistía a la iglesia, solo sabía el apellido del oficial de distrito. Los niños de la casa vecina, al pasar corriendo, echaban miradas a sus ventanas, pero nunca se acercaron. De ella decían, de ciudad, por su cuenta, con carácter. Algunos inventaban rumores, que tenía un esposo en la ciudad que había muerto, o que había huido de algo. Ella no negaba ni confirmaba. Para ella, esos comentarios formaban parte del muro que había construido entre ella y los demás. Marzo llegó sin aviso. Una mañana, notó que la luz afuera había cambiado. Se había vuelto más suave, la nieve en el alféizar había bajado, y en algún lugar, en lo profundo del bosque, una rama crujió. Como siempre, se sentó junto a la ventana con una taza de agua caliente y notó un movimiento. Un hombre. Caminaba por el claro, lentamente, como si levantara los pies después de un largo viaje. En su mano sostenía un bastón. Su ropa era informe, con una chaqueta larga de color polvo viejo. No miraba a los lados, simplemente caminaba. Cuando llegó a la torre de agua, se detuvo. Permaneció unos momentos, sacó un cigarrillo del bolsillo, lo encendió y luego dio media vuelta y desapareció entre los árboles. Margarita lo miró desde la ventana, inmóvil. Dentro de ella algo se contrajo, pero no podía explicar qué era. Sabía que en el pueblo a veces aparecían vagabundos, pero este no era uno de ellos. Sus movimientos no eran casuales. Parecía saber exactamente hacia dónde iba. Anotó la hora, las 9 de la mañana, y regresó a su trabajo. Al día siguiente, él apareció de nuevo. Todo igual, la misma ruta, la misma parada en la torre, el mismo cigarrillo. Nuevamente desapareció en el bosque, sin acercarse más. Al tercer día, comenzó a esperarlo anticipadamente,
colocando la máquina de coser en una esquina. Y de nuevo. Aparición, espera, desaparición. Su casa estaba separada del claro, pero sentía que él la veía. O quería que ella lo viera. Dejó de dormir tranquila. Ahora, cada noche, despertaba y escuchaba. No los sonidos del exterior, sino el silencio dentro. Le parecía que algo había entrado en su casa, no físicamente, sino como aire, como un cambio de presión. Todo lo que antes parecía estable de repente se volvió inestable. Los puntos de costura comenzaron a desordenarse. Se encontró cosiendo ya no por patrones, sino de memoria. Hervía el agua 2 veces porque olvidaba si ya lo había hecho. El pan en el horno se quemaba. Comenzó a olvidar cuánto tiempo había pasado desde la última vez que él estuvo en el claro. Después de una semana, ya conocía su ruta casi de memoria. Venía 3 veces por semana, siempre por la mañana, siempre solo. A veces se quedaba más tiempo, otras veces se iba rápido. Nunca se acercaba a menos de 100 metros. Intentaba convencerse de que era uno de los locales, tal vez revisando sus propiedades o buscando setas bajo la nieve. Pero su intuición, forjada tras años de práctica investigativa, no la abandonaba. Había algo deliberado en su comportamiento. No era simplemente un transeúnte. Un día, mientras salía por agua, notó huellas de botas en la nieve detrás de la cerca. Las huellas no llevaban a su casa, pero la rodeaban en un arco, cruzando el claro y desapareciendo detrás del viejo cobertizo. No sabía cuándo habían aparecido, pero la nieve era fresca. Quizás esa misma noche. Miró hacia el bosque, hacia el claro, hacia la torre, negra y ciega. Su corazón latía con fuerza. Volvió a casa y cerró los postigos. Ese día no tocó las agujas. No encendió la lámpara. Simplemente se sentó en una esquina, abrazando sus rodillas, escuchando el crujido de la estufa. La ventisca aumentó nuevamente. El viento levantaba pequeños remolinos en el patio, como si alguien corriera en círculos. Se sentía viviendo al borde de algo grande e inevitable. Y por primera vez en muchos años, se sintió incómoda en su propia casa. La mañana siguiente, trajo una helada neblina. La visibilidad era casi nula. Salió al porche para tirar un cubo de ceniza y notó un trozo de papel sobre la barandilla. Amarillento, con bordes congelados, estaba clavado con un clavo. No había nada más que unas pocas líneas dibujadas, como un boceto o un diagrama. No lo tocó, solo lo observó durante mucho tiempo. Luego, lentamente, lo quitó, lo dobló y lo guardó en su bolsillo. Regresó al interior. En la cocina lo desdobló. Las líneas estaban dibujadas con un bolígrafo negro, rectas y seguras. Parecían un plano, tal vez de una casa, tal vez de algo más grande. No reconocía ningún detalle, pero la letra le resultaba familiar. O tal vez era la sensación de que debía serlo. Quemó el papel en la estufa, sin permitirse pensar por qué. Solo cuando las cenizas se dispersaron entre la leña, se sentó junto a la ventana y volvió a mirar hacia el claro. Sabía. A partir de ese momento, su aislamiento había sido violado. Alguien había entrado en su mundo, y sabía cómo llegar. La niebla se extendía por el claro como la leche derramada sobre un suelo de madera, infiltrándose en cada grieta, asentándose en los bajíos y envolviendo los troncos dispersos de pinos, cuyas copas se perdían en el cielo gris. Después de la ventisca de marzo, llegó un extraño silencio. El clima parecía haberse detenido, sin atreverse a dar paso a la primavera. La nieve yacía como una pesada manta helada hasta su última capa. Las carreteras estaban destrozadas, hundidas en un barro helado. Sobre la ciudad flotaba un silencio denso, cargado de expectativa. Y fue precisamente en este periodo, cuando todo a su alrededor parecía ralentizarse, que apareció un nuevo hombre en Platovo. Llegó por un viejo camino forestal, no por la estación ni en autobús, sino con una mochila a la espalda, paso a paso, como si viniera de muy lejos. Primero lo notaron unos adolescentes que regresaban de la escuela. El desconocido estaba junto a la puerta de una casa abandonada frente al claro. La casa llevaba mucho tiempo deshabitada. Su techo gris estaba hundido, las contraventanas medio podridas, y el ático mostraba un hueco vacío. Después de la muerte del dueño, nadie había entrado allí,
ni siquiera los matones locales, quienes creían que la casa estaba infestada de serpientes o fantasmas. Pero el hombre no tuvo miedo. Empujó la oxidada puerta, entró y se quedó. No pidió permiso a nadie, no se presentó en la administración local, ni intentó anunciar su presencia. Simplemente comenzó a vivir. Al día siguiente, lo vieron con un hacha en la mano cortando ramas, recolectando leña caída. Más tarde, arrastraba sacos de carbón y mochilas con herramientas, y sacaba bolsas negras llenas de basura. Por las tardes, del viejo hogar de la casa comenzó a salir humo. Al principio tenue e inseguro, luego regular y firme. Su nombre era Timofey Vasilievich. Alguien lo averiguó casi por casualidad, durante una conversación junto al pozo, pero él mismo no hablaba de sí mismo. Era de estatura media, robusto, de hombros anchos. Su rostro estaba curtido, con rasgos marcados, y su nariz, rota hace años, había sanado torcida. Sus manos eran gruesas, con nudillos cubiertos de cicatrices. No buscaba relacionarse, pero tampoco se mantenía completamente alejado. Ante peticiones para arreglar un techo, sellar grietas en la chimenea o reparar cercas, simplemente asentía y comenzaba a trabajar en silencio. Trabajaba con precisión, rapidez y sin apresuramientos. Su silencio no era sombrío, sino seguro, como si detrás de él hubiera demasiado para malgastar palabras. Margarita lo vio por primera vez cuando transportaba tablas a través del claro. Caminaba lentamente, como midiendo cada paso. Ella lo observaba desde la ventana, sin esconderse, pero tampoco demostrando interés. Sus miradas se cruzaron. En ese momento, experimentó una extraña sensación. No lo reconoció, pero sintió un eco de algo del pasado. Su mirada era indescifrable, ni amistosa ni amenazante, pero tampoco indiferente. Había algo más en ella, conocimiento, como si ya supiera quién era ella, cómo vivía en su casa y qué se ocultaba tras sus contraventanas. Se quedó junto a la ventana más tiempo de lo habitual. Cuando desapareció tras la puerta de su casa, no pudo librarse de la sensación de que no acababa de ver a un vecino cualquiera. Desde entonces, comenzó a seguir sus movimientos. No intencionadamente, sino instintivamente. Capturaba momentos en los que aparecía en el claro, cómo cortaba leña o revisaba el buzón, en el que nadie ponía nada. Él no inspiraba miedo directo, pero sí inquietud. No la miraba fijamente ni intentaba acercarse, pero su presencia comenzó a desestabilizar su mundo. Sus días dejaron de ser iguales. Todavía se levantaba temprano, encendía la estufa y hervía agua, pero sus manos comenzaron a fallarle. El hilo no pasaba por el ojo de la aguja, la tela se desviaba, los puntos quedaban torcidos, se sorprendía olvidando apagar la plancha, dejando la tetera en la estufa o calentando el pan 2 veces. El ritmo habitual, antes inmutable, estaba colapsando. Su mundo, construido sobre repeticiones, comenzaba a resquebrajarse. No podía explicarse por qué este hombre perturbaba su paz. No hacía nada extraño. No venía, no llamaba, no preguntaba. Pero en sus acciones había algo deliberado. Notó que junto a su cerca aparecieron cuidadosamente apiladas algunas leñas, no las que ella misma había cortado, sino otras, recién cerradas, con bordes limpios y oliendo a resina. Un par de días después, en el porche apareció un viejo taburete con la palabra «Marzo» quemada en el asiento. Luego, un gallo de hojalata con un ojo negro inclinado hacia abajo. Estaba en los escalones, y Margarita no lo notó de inmediato. No encontraba explicación para estos gestos. No eran regalos ni muestras de atención en el sentido habitual. Eran señales, muy sutiles, muy personales. No pedía nada a cambio ni esperaba reacción alguna. Podría haber ignorado todo, tirar los objetos, quemar la leña sin mirar las inscripciones y los grabados. Pero no podía. Cada vez que encontraba algo nuevo, sentía cómo algo dentro de ella se contraía. No de miedo, sino de la sensación de que la veían a través. La entendían, incluso cuando ella misma ya no lograba entenderse. Comenzó a cerrar las contraventanas durante el día, echaba los cerrojos y ponía candados tanto en la puerta como en la verja por la noche, aunque sabía que era inútil. Su casa ya no era una fortaleza. Se había vuelto transparente.
El aire dentro cambió. Se volvió más viscoso, saturado de algo invisible. Le parecía que incluso las tablas del suelo crujían de manera diferente. La estufa se enfriaba más rápido. Las cortinas colgaban torcidas. Una vez notó que las huellas en la nieve frente a su casa aparecieron antes de que ella saliera. Eran frescas y profundas. Alguien había estado junto a su ventana durante la noche. No estaba segura de que fuera él, pero tampoco lo dudaba. No durmió esa noche. Se sentó en una silla, con una manta sobre los hombros, mirando fijamente la oscuridad más allá de la ventana. Nada se movía, solo el tiempo. Y el tiempo avanzaba, lento, con una respiración pesada. Con la llegada de abril, la nieve comenzó a derretirse. Bajo ella emergieron ramas viejas, hierba del año anterior y manchas negras de tierra. Margarita fue al cobertizo y encontró una pala apoyada cuidadosamente junto a la puerta. En el mango había tallado un diseño, no tosco, casi decorativo. Un entrelazado de líneas que recordaban los patrones de los paños bordados eslavos. Tomó la pala en sus manos, la sostuvo como si la estuviera probando y no la devolvió a su lugar. Ese día no cosió. Caminó por la casa, tocó las paredes, las contraventanas, la vajilla, como si estuviera comprobando que todavía le pertenecían. Pero ya no se sentía dueña. Sentía que su espacio se había expandido, que ya no la protegía, que alguien, sin entrar en la casa, ya estaba dentro. Sutil, cuidadoso, seguro. Este alguien no exigía, no invadía, no amenazaba. Simplemente existía, entretejiéndose en el aire, en el bosque, en el sonido de la leña partida y en las sombras del claro. Su rostro era nuevo, pero la sensación que transmitía era antigua, muy antigua. Una sensación que ella ya había conocido una vez, y de la que había escapado. La noche fue especialmente silenciosa. A pesar del mes de marzo en el calendario, la helada se intensificó. En la casa de Margarita todo estaba como siempre. La estufa ardía con un calor constante. El agua en la tetera sobre la cocina se había enfriado. Las cortinas estaban bien corridas y las puertas aseguradas con cerrojos. Se acostó temprano, sintiéndose cansada, no tanto físicamente como internamente, como si el aire durante el día le hubiera drenado toda su energía. El sueño llegó rápidamente, profundo, casi sin sueños, pero fue interrumpido por un sonido agudo, apenas perceptible. Se despertó en medio de la noche. Reinaba el silencio en la casa, pero afuera crujieron los pasos sobre la nieve. Una vez, breve y brusco, como si alguien hubiera pisado. Luego otra vez, más lejos, sordo. Margarita no se movió. Estaba acostada, mirando fijamente la oscuridad, tratando de determinar si lo había imaginado. Pero después de un minuto, el sonido se repitió, más prolongado, con el crujido característico de la costra de hielo que se rompía. Se levantó, caminó descalza hasta la ventana sin encender la luz, y cuidadosamente apartó el borde de la cortina. En el claro, justo frente a su casa, había una persona con una linterna. La luz apuntaba directamente hacia sus ventanas, blanca e intensa, como la iluminación quirúrgica. La figura no se movía. Margarita se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. No podía distinguir el rostro. El cuerpo estaba envuelto en una chaqueta, con la capucha puesta. Solo los contornos de la figura, ligeramente inclinada hacia adelante, revelaban tensión. Él estaba allí, como si supiera que ella lo estaba observando. Ella no abrió los postigos. No salió. Simplemente permaneció junto a la ventana, como si se hubiera arraigado al suelo. El tiempo se dilató. Tal vez pasaron 5 minutos, tal vez media hora. La luz se apagó. La figura desapareció. El crujido en la nieve no se repitió. Por la mañana, salió de la casa calzada, con una chaqueta abrigada y guantes. El aire era cortante, punzante, el cielo claro. En el claro, exactamente donde la noche anterior había estado la figura, había huellas nítidas impresas en la nieve. Primero un par, las suelas con el talón desgastado, luego otro par, regresando, siguiendo las mismas líneas. No había caminado de un lado a otro, ni se había movido en círculos. Simplemente había estado allí, durante mucho tiempo.
Las huellas eran frescas, sin estar cubiertas por la nieve. Se detuvo, mirándolas, y sintió cómo su cuerpo se tensaba al máximo. Su corazón latía irregularmente, su respiración se entrecortaba. La nieve recordaba, y ella también. Ese mismo día, casi sin pensarlo, se preparó y tomó el tren hacia el centro del distrito. El viaje en tren eléctrico duró unas 2 horas. La ciudad la recibió con ruido, bullicio y el sonido estridente de los coches, que le pareció tan ajeno como el ruido de un televisor desconocido tras una pared. Caminaba rápidamente por las calles, casi corriendo, tratando de no mirar a su alrededor, sin detenerse. Dentro del viejo edificio de la estación, detrás de un kiosco restaurado y una pared desconchada, se encontraba la consigna que no había utilizado en muchos años. El número antiguo, 12, una pequeña llave que había guardado todo ese tiempo, cosida en el forro de su abrigo de invierno. Cuando la insertó en la cerradura, sus manos temblaban. Encajó a la primera. La puerta chirrió al abrirse, como si también guardara recuerdos. Dentro había una carpeta gruesa de plástico. La sacó, se sentó en un banco contra la pared y la abrió. Había fotografías impresas en blanco y negro, granuladas, tomadas en el gris nebuloso del archivo de investigación. En la primera foto, el cuerpo de un hombre en el bosque, desfigurado, con parte de su rostro hundida. En la segunda, el arma del crimen, un martillo con muescas. Luego fragmentos de ropa confiscados como pruebas materiales. Debajo de cada foto había copias de actas, conclusiones y certificados judiciales. Entre ellos, su propio informe, fechado en febrero de aquel año. Firma. Perito judicial de primera categoría, Kostina Margarita Sergeyevna. Más abajo, la formulación que sirvió de base para la acusación. Las huellas encontradas en el arma, con un alto grado de probabilidad, pertenecen al ciudadano Solovyov Timofey Vasilievich. En la bolsa también había una carta, un sobre amarillento sin remitente. Dentro, una sola hoja escrita a mano, con una caligrafía prolija, casi caligráfica. Solo unas pocas líneas. Ni amenazas ni peticiones. Solo un recordatorio. Yo no soy culpable. Tú lo sabes. Si salgo, te encontraré yo mismo. La firma al pie coincidía con la del caso. Solovyov Tibi Margarita permaneció sentada durante mucho tiempo, mirando fijamente la pared, sin sentir frío ni escuchar los pasos de la gente que pasaba. Todo lo que había intentado ocultar de sí misma emergió. Los recuerdos comenzaron a llegar como olas heladas. Recordó la sala del tribunal, al fiscal, los interrogatorios cruzados, los destellos de las cámaras, la mirada del acusado. Directa, pesada, llena no de miedo, sino de determinación. En ese momento, ella no dudó. Hizo su trabajo, examinó las muestras, realizó análisis, redactó su informe. Todo fue limpio, estrictamente según el protocolo. Pero había un detalle. Una marca en el mango del martillo que no encajaba con el resto de la evidencia. Entonces decidió que no era significativo. Ahora sabía, no lo era. El regreso a casa fue mecánico. Tren, transbordos, viento frío, estaciones nevadas. En su mente no había pensamientos, solo imágenes, destellos de luz en la sala del tribunal, el rostro del juez, el olor del papel, el peso de la carpeta en sus manos. Entró en la casa sin quitarse las botas, puso la carpeta sobre la mesa, se acercó al taburete con la palabra marzo quemada. Pasó los dedos por las letras. Luego sacó el informe del caso y lo colocó al lado. Las firmas coincidían. Comparó las líneas, la inclinación, las curvas, la presión. No quedaban dudas. El hombre que ahora vivía al otro lado del claro era ese mismo Solovyov Timofey Vasilievich. El miedo no llegó de inmediato. Al principio, fue vacío. Caminaba por la casa sin encender la luz, tocando las cosas, como si verificara su autenticidad. Luego llegó el pánico agudo y abrasador, no ruidoso ni histérico, sino denso y pesado. Sabía que él no estaba allí por casualidad. Sabía dónde buscarla. No había venido como un vagabundo. Había llegado como alguien que recuerda. Y ella también recordó. Todo lo que había intentado olvidar, enterrar en la sombra.
Pensó que la justicia había triunfado. Pensó que había hecho lo correcto. Pero ahora todo se desmoronaba. Esa noche no durmió. La carpeta con el caso estaba sobre la mesa. La vela se consumía lentamente. Fuera, el claro estaba vacío. Pero tenía la sensación de que él aún estaba allí, observando, esperando. Y entendió. Esto era solo el comienzo. Los días se sucedían uno tras otro, como cuentas de vidrio heladas e idénticas. Margarita ya no salía de la casa. Parecía que la simple idea de abandonar ese espacio con sus paredes inclinadas, ventanas congeladas y la cocina cubierta de escarcha le provocaba náuseas. Ya no encendía las luces por la noche. La estufa se apagaba cada vez más a menudo, no porque no tuviera leña, sino porque no tenía fuerzas para llevar las cosas hasta el final. Solo la encendía cuando comenzaba a tener mucho frío, cuando sus dientes castañaban solos y sus dedos perdían sensibilidad. Entonces, encorvada, alcanzaba las astillas, encendía el fuego, calentaba sus manos y volvía a quedarse inmóvil. La leña realmente comenzaba a escasear. El carbón se había acabado a principios de la semana. Los últimos troncos estaban en la caja junto a la puerta, y los contaba como si fueran dosis de medicina para un enfermo terminal. Una noche, un tronco, casi no tocaba la comida. Té, solo agua caliente. Un trozo de pan, endurecido hasta parecer una piedra, se convirtió en su desayuno y cena. Su sueño se volvió caótico. Se quedaba dormida junto a la pared, en una silla, cerca de la estufa, vestida. A veces se despertaba en la oscuridad, sin saber si era de día o de noche, y no sentía compasión por sí misma. Solo experimentaba la sensación de un colapso, una fosa viscosa y profunda que la había atrapado sin posibilidad de escapar. La casa estaba cerrada herméticamente, las contraventanas bajadas, las puertas atrancadas, todas las grietas tapadas con trapos. Incluso las corrientes de aire, que alguna vez la irritaron, ahora le provocaban ansiedad. Cualquier sonido, el chasquido de la madera, una gota de agua del viejo grifo, la hacía detenerse. Escuchaba atenta, y su corazón latía acelerado ante la idea de que alguien pudiera estar cerca. O incluso dentro. En el amanecer de una mañana especialmente fría, se despertó por el frío, como si alguien le hubiera echado agua encima. La manta no ayudaba. La estufa se había enfriado. Se levantó y lentamente se acercó a la puerta, no para salir, solo para mirar. Abrió la contraventana y vio un saco junto a la verja. Blanco, atado, completamente cubierto de escarcha. No se atrevió a salir de inmediato, pero finalmente se puso el abrigo, se calzó las botas y, temblando, se acercó. Eran leños, cortados uniformemente, secos, cuidadosamente apilados. Sobre el saco había un trozo de cartón, en él escritas con letras grandes. Esto no es todo. Nada más. Ni nombre, ni fecha. Margarita no lloró. Ni siquiera se sorprendió. Se sentó en el escalón, abrazándose los hombros, y simplemente miró hacia el bosque, hacia donde, no hacía mucho, había estado el hombre con la linterna. Desde donde había llegado este saco, sentía cómo el hielo dentro de ella se movía, pero no se rompía. Solo se agitaba ligeramente. Pasó una semana. Silenciosa, como todas las anteriores. Calentaba la estufa con esa leña. Comía un poco más, pero seguía casi sin salir. En la casa reinaba un silencio denso, como si incluso el aire tuviera miedo de perturbarla. Pero en la mañana del octavo día escuchó pasos. Regulares, seguros. No se ocultaban. No amenazaban. Simplemente pasos. Se acercaron a la puerta y se detuvieron. Ella no abrió. No espió. Solo permaneció en la habitación, conteniendo la respiración. Pasaron varios minutos. Luego un golpe. No muy fuerte, una vez. Y nada más. Una larga espera. Y nuevamente pasos. No alejándose, sino desplazándose un poco hacia un lado, como si la persona simplemente se hubiera movido más cerca de la ventana. Y se quedó allí. Sin palabras, sin exigencias. Simplemente estaba presente. Margarita se acercó a la puerta y la abrió. El hombre estaba en el porche, con el mismo rostro, los mismos ojos. No dijo nada. No dio un paso adelante. Esperaba.
Ella dio un paso hacia un lado y entreabrió la puerta. Él entró, en silencio, lentamente, como si no entrara en una casa, sino en agua. Se detuvo en la entrada, se quitó la chaqueta. En los hombros tenía nieve, en las botas, carámbanos. Ella lo miraba, incapaz de decir algo. Él pasó a la cocina, dejó un paquete junto a la estufa, se sentó en el taburete, luego desató la tela. Había pan, sal y un pequeño distintivo metálico, pequeño, ovalado, oscurecido por el tiempo. El mismo que había estado en la escena del crimen. Lo reconoció de inmediato. No necesitaba examinarlo. Había pasado mucho tiempo en la carpeta de la investigación forense. Lo había sostenido en sus manos, estudiado las marcas de arañazos, las huellas de sangre. Más tarde desapareció del caso. Como muchas otras pruebas menores, fue considerado irrelevante. Ahora estaba ahí de nuevo. Lo había conservado. No como evidencia, no como acusación, sino como una señal, como un recordatorio. Pero él no dijo nada. Solo se sentó, mirando hacia la estufa, como si no esperara una confesión, como si no necesitara arrepentimiento. Y mucho menos, perdón, solo presencia, solo complicidad, como si quisiera que ella entendiera y aceptara algo por sí misma. Margarita no dijo una palabra. No podía. Simplemente lo dejó quedarse. Ese día él encendió la estufa. Trajo más leña de su reserva. Puso el samovar. Quitó la nieve de la entrada. Descolgó la vieja cortina desteñida y la reemplazó por una nueva. Ella no lo ayudó. Solo observaba. Por la noche, él preparó un lugar para dormir en el suelo junto a la estufa. Ella se retiró a su habitación, sin cerrar la puerta. Así continuaron varios días. No hablaban, no se tocaban, no preguntaban. Él trabajaba en silencio en la casa. Reparaba manijas, ajustaba bisagras chirriantes, arreglaba cerrojos. Ella cosía. A veces simplemente se sentaba. Por primera vez en mucho tiempo, en la casa se escuchaban pasos además de los suyos, y esta vida cotidiana y simple se convirtió en una especie de consuelo extraño, como si la presencia de este hombre devolviera no tanto la paz, sino la estabilidad. A veces, por la noche, lo escuchaba toser, o levantarse e ir a la cocina, o abrir la contraventana y mirar hacia el claro. Pero no se iba. Tampoco le preguntaba por qué estaba aquí. La respuesta estaba en su mirada, en su silencio, en el hecho de que se quedaba sin pedir nada. El silencio entre ellos era denso, pero no pesado, no opresivo. Más bien, cuidadoso, como el hielo que cubre un río. Aún está frío, aún es sólido, pero debajo ya comienza a moverse. Y ese movimiento, ella lo sentía en su piel. Comprendió que algo dentro de ella se había movido, que el miedo había dado paso a otra cosa, algo que no tiene nombre, algo que no puede explicarse, pero puede aceptarse. La llegada de abril no fue repentina. Se acercó lentamente, día tras día, desenredando las largas trenzas heladas del invierno. Al principio, solo se percibía un leve indicio de humedad en el aire matutino. Luego, hacia el mediodía, comenzaron a caer gotas. Primero desde el alero, después de una rama fina de abedul detrás de la casa. El claro se transformaba gradualmente. La blancura de la nieve se oscurecía, se hundía pesadamente en la tierra, dejando charcos, costras y regueros fríos. El agua subía desde las profundidades, llenaba los bajíos, y en pocos días el camino rural se convirtió en una franja de arcilla pegajosa por la que ya no se podía ni caminar ni pasar. La casa ya no estaba fría, la estufa apenas se encendía, pero no por necesidad, sino por costumbre. Margarita comenzó a levantarse más temprano de lo habitual. Se lavaba con agua tibia, recogía su cabello y abría las ventanas. El aire afuera aún era engañosamente invernal, pero llevaba algo distinto, algo vivo, etéreo, desconocido y aterrador. Capturaba esta nueva respiración de la primavera, como antes capturaba detalles en la voz de un sospechoso. Un ligero temblor, un cambio de ritmo, lo que no se pronuncia. El hombre que ahora vivía en su casa salía al patio con más frecuencia a medida que los primeros días cálidos se asentaban. Hablaba poco,
pero sus manos hacían todo lo necesario. Reparaba el techo, donde después del invierno algunas tablas se habían hundido. Clavaba clavos, cambiaba tablones viejos por nuevos, cortaba ramas rotas de los árboles, sacaba basura del sótano. Trabajaba como si todo eso siempre le hubiera pertenecido, no como dueño, sino como alguien que ya había aceptado la responsabilidad. Ninguno de sus gestos era innecesario, ninguna mirada casual. Siempre sabía a dónde ir y qué hacer. Un día trajo un retoño de cerval. Simplemente lo trajo, sin decir de dónde. Lo plantó junto a la casa, bajo la ventana. Margarita lo observó desde adentro, sosteniendo una taza de agua caliente en las manos. Cavaba lentamente, profundamente. Luego colocó cuidadosamente el retoño. Extendió las raíces, cubrió con tierra, compactó y regó con un cubo viejo. Cuando terminó, dio un paso atrás y miró el cerval como si contemplara algo vivo e importante. Ella no salió, no lo agradeció, solo lo recordó. El pueblo seguía con su vida, y esa vida no podía ignorar su casa. Los rumores comenzaron tan pronto como lo vieron en la tienda. Primero en susurros, luego con más seguridad. Las mujeres en el banco discutían su ropa, su forma de caminar, su manera de saludar. Los hombres hablaban de cómo cortaba leña, cómo conversaba con la dependienta, cómo no bebía ni fumaba. Nadie conocía su nombre, tampoco su pasado. Margarita no decía nada. Respondía a las preguntas brevemente, a veces con silencio. La gente estaba acostumbrada a que ella viviera sola, y ahora no podía aceptar el cambio. Pero ella no discutía. Vivía como si todo ya hubiera sucedido, como si todo fuera correcto. La costura se convirtió para ella en lo que antes había sido la lectura de casos penales. Una forma de descifrar lo que no se podía expresar con palabras. Comenzó a coser una colcha. Blanca, demasiado blanca, casi cegadora. A primera vista, parecía simple, pero los pliegues eran complejos, largos, como los ornamentos de una iglesia. No sabía de dónde había surgido esa imagen. Sus manos buscaban instintivamente la forma, la tela, el ritmo de las puntadas. Día tras día, cosía piezas, planchaba, volvía a coser. A veces se levantaba en medio de la noche para ajustar un nudo, cambiar la longitud. Esta colcha no era un regalo, ni un encargo, ni algo para uso cotidiano. Era otra cosa. No intentaba explicarlo. Simplemente cosía. Los sonidos de la primavera fuera de las ventanas aumentaban gradualmente. El bosque parecía vivir su propia vida, independiente, ruidosa, llena de crujidos, trinos y murmullos. Por la mañana temprano, sobre el claro se elevaban ligeras nieblas. El hielo en las zanjas se agrietaba. Los charcos reflejaban el cielo gris y las ramas desnudas. Todo esto le recordaba viejas fotografías de escenas de crimen, solo que sin sangre. Vacío, huellas, silencio, una sensación incomprensible de que algo había ocurrido, y ya no se podía volver atrás. Y entonces él desapareció. La mañana fue como siempre. Se despertó por el crujido habitual de la puerta, no la suya, sino la que conducía a la cocina. Pero el sonido no se repitió. Todo a su alrededor estaba demasiado silencioso. Se levantó, se puso una bata y recorrió la casa. Él no estaba. Su chaqueta seguía colgada en el gancho, sus botas, en el umbral. No habían hervido agua. No habían encendido la estufa. Todo estaba en su lugar, pero todo parecía diferente. Vacío. Así ocurre cuando se va una persona que nunca tomó nada, pero que se lleva lo esencial: el silencio, el movimiento, la presencia. Sobre la mesa había dos objetos: un mapa enrollado de la región, viejo, con dobleces, y una fotografía, en blanco y negro. La reconoció de inmediato, aunque no la había tenido en sus manos en 15 años. La foto fue tomada en Moscú, en el edificio del tribunal. En ella estaba ella, joven, con el pelo corto, vestida con un traje formal. En la mano, una carpeta con un caso. Los labios apretados. La mirada directa. Esta fotografía fue tomada por un periodista después de emitir la sentencia. En ese momento no le dio importancia, pero ahora, años después, ver ese rostro era como encontrarse con una extraña.
En el reverso había una nota, escrita con una caligrafía masculina clara, ligeramente inclinada. Tienes que vivir. Ella permaneció mucho tiempo de pie, sosteniendo la fotografía en sus manos. Luego, lentamente, se acercó a la puerta y salió al porche. El aire era transparente, húmedo. Olía a tierra, a nieve derritiéndose y a humedad. Caminó hacia el claro, donde vio por primera vez su silueta, donde había estado esa linterna, donde sintió por primera vez que la habían encontrado. Ahora ella estaba allí sola, sin él. A sus espaldas, la casa, simple, vieja, habitada. Dentro, la estufa, el cerval, la colcha, la fotografía. Frente a ella, el camino. Embarrado, lleno de huellas, barro y agua. Este camino conducía al bosque, luego al pueblo, y luego más allá. Margarita no dio pasos. No se giró, solo permaneció de pie. Escuchaba cómo caían gotas de agua del techo, cómo los gorriones peleaban junto a la ventana, cómo Abril despertaba. Y en este silencio, de repente, tuvo la sensación de oír algo más. No los sonidos del bosque, no el susurro del viento. Eran voces blancas, voces que no existen, pero que viven dentro. Las voces de todas las decisiones, todos los juicios, todas las vidas que alguna vez tocó. Había muchas, y ahora cada una le hablaba, sin acusar, sin agradecer, solo recordándole. Vivir no es perdonar, no es olvidar, no es esconderse. Vivir es avanzar, incluso si no sabes hacia dónde, incluso si duele. Margarita permaneció de pie hasta que sus piernas comenzaron a doler. Luego dio un paso, ni hacia atrás ni hacia adelante, solo hacia un lado, hacia donde comenzaba el claro, donde él había aparecido, donde todo había empezado, y tal vez continuaría. Han pasado varios meses. El tiempo, al parecer, había vuelto a su cauce normal. Platovo seguía siendo un rincón tranquilo y alejado del mundo. Todo transcurría como siempre. En invierno la nieve cubría el suelo. En primavera se derretía. En otoño arrastraba las hojas. Y en verano el claro se transformaba en un camino verde y perezoso, cubierto de hierba suave. Pero para Margarita todo había cambiado. Ya no evitaba a la gente ni escondía su mirada de los demás. Todo a su alrededor parecía haberse calmado, volviéndose sereno y comprensible, pero su vida ya no era la misma que antes. Ahora podía caminar por la calle sin bajar la mirada, detenerse en el mercado para observar los productos expuestos o visitar la estación para hablar con los vendedores de periódicos. Cada mañana salía de casa sin sentir esa tensión vigilante que alguna vez había paralizado sus movimientos. La puerta de su casa siempre estaba abierta. Ya no temía ni el silencio ni el vacío a su alrededor. Los vecinos, a quienes antes evitaba, ahora comenzaron a visitarla. Traían leche, huevos, entraban sin prisa, preguntaban por su salud y ofrecían ayuda cuando Margarita cosía o tejía cosas para los locales. Se había convertido en parte del pueblo, pero sin nada invasivo o superfluo. Era simplemente Margarita, una mujer que ya no se escondía de la gente. A veces podían verla en la vieja escuela, donde ayudaba a coser disfraces para las obras teatrales escolares. Los disfraces para los niños se habían convertido en su nuevo mundo. Para ella, todo era ajeno y nuevo, pero al mismo tiempo correcto, familiar, como el aire que respiraba. Trabajar con los niños no era difícil, casi no hablaba con ellos, pero sus movimientos cuidadosos y casi silenciosos los tranquilizaban, como un lento círculo de manos. Y aún así, mientras trabajaba en ello, sentía que era necesaria. Cuando se levantaba el telón y los chicos aparecían en los últimos filas vestidos con sus disfraces, sabía que había hecho algo importante, incluso si no estaba relacionado con su pasado. En verano, como suele ocurrir en Platovo, un grupo de voluntarios llegó a la vieja casa en las afueras para restaurar la escuela. Entre ellos había un hombre que siempre llevaba una gorra polvorienta y una chaqueta manchada de pintura. Tenía una cicatriz en el brazo que destacaba cuando levantaba herramientas o trabajaba en el jardín. Cuando pasó junto a su casa,
lo reconoció de inmediato. Su manera de caminar no había cambiado. Era la misma forma de andar que la habría hecho reconocerlo entre 1000 personas. No se acercó a su casa. Simplemente pasó de largo. Ella no hizo nada, no salió ni trató de captar su mirada. Solo se quedó junto a la ventana, siguiendo su figura como antes, cuando él pasaba por primera vez junto a su casa. Fue un silencio. Tranquilo, contenido, sin juicio. Ese día no encendió la luz hasta bien entrada la noche. Estuvo sentada en la penumbra, sin sentir cansancio ni preocupación. De vez en cuando, su mirada se posaba en la colcha doblada en el armario, igual que antes. Blanca, con largos pliegues, continuaba viviendo en su memoria. La colcha seguía lista para ser usada, pero ya no le parecía una carga. Se había convertido en parte de ella, en un fragmento de su espacio interior, de su decisión. No sabía cuándo llegaría el momento en que fuera necesaria, pero intuía que ese momento eventualmente llegaría. Con cada día que pasaba, Margarita sentía más que su casa se había convertido en lo que siempre había deseado, abierta, llena de luz y aire. Ya no había rincones oscuros donde se escondieran sombras, aunque a veces estaba sola. A pesar de sus esfuerzos por estar entre la gente, la soledad se había vuelto más suave, más comprensible. No era una soledad vacía, sino un silencio que la envolvía como un espacio propio. Cada vez más a menudo se sentía segura, como en una vieja casa donde todo está en su lugar. El cuidado del jardín, de la casa, de los disfraces para las obras teatrales y de la ropa se había convertido en su nuevo mundo. Y aunque en este mundo no había lugar para grandes eventos o emociones tumultuosas, no se sentía perdida. Sabía que su vida ya no estaba regida por las normas de una realidad ajena. En su mundo ya no había violencia ni miedo, y ya no sentía esa dolorosa culpa que alguna vez la consumía. El hombre con la cicatriz, el hombre con la gorra polvorienta que pasó junto a su casa, se convirtió en un elemento más de su entorno. Le recordaba que el pasado no desaparece, que siempre está con nosotros, pero no tiene por qué dictarnos reglas. No era un castigo ni una carga. No representaba una amenaza. Era simplemente parte de esta vida, parte de esa sombra que había aprendido a aceptar. Margarita sabía que, tarde o temprano, volvería a encontrarse con él. Tal vez incluso volvería a mirar su rostro, su paso cotidiano y ordinario, y reconocería en él los mismos rasgos de antes. Pero ahora ya no sentía miedo. Todo estaba en calma, como la hierba suave en el claro, que ya no tenía por qué temer. Había tomado su decisión, y ahora, sin importar lo que viniera, podía seguir adelante sin miedo, sin esconderse. Con cada día que pasaba, sus pasos se hacían más ligeros.